Les presento a todos los que no la conocen, porque por supuesto aquí hay invitados de Vero. Ella es Verónica, como les comentaba, psicóloga clínica especializada en desórdenes alimenticios, preocupada siempre por la salud y en búsqueda de que la gente veamos a la comida de una manera más sana. De moda, pues, lo orgánico y tal, no estoy en contra, ¿vale? Solo hay que ser conscientes de que de alguna manera, pues estamos muy influenciados por lo que está de moda, ¿no? Y que al final, ¿por qué la dieta? ¿Por qué alguien nos va a decir qué comer, no? O sea, o por qué se tuvo que volver una moda el comer, por ejemplo, gluten free, ¿no? O desde cuándo necesitamos comer sin algún tipo de... Sí, que si la keto y que si mucho carbohidrato, si no carbohidrato o no proteína, y van variando y entonces también uno ya se confunde y dices, bueno, ¿qué es lo bueno? Ya no sé qué comer, ¿no? Y en realidad a mí me gusta mucho tu estrategia porque tú hablas de comer de todo pero sano y platícanos un poquito de esta forma en la que tú recomiendas y manejas a la gente que empieza ya con problemas de desórdenes alimenticios que empiezan con todo el mundo empieza sano y bien, ¿no? O sea, no es que... Sí. Creo que sería bueno como tener una introducción sobre los desórdenes de alimentación, ¿no? Por favor. Porque creo que hay una línea muy delgadita entre hacer dieta y tener un trastorno de alimentación. Ok, perfecto. O sea, la mayoría de las personas no se da cuenta cuando lo tienen, sino simplemente dicen, bueno, yo quiero hacer dieta y quiero bajar de peso y llega un punto en el que quizá eres tan buena manteniendo la dieta que como que sobrepasas, ¿no? La mayoría de las personas pueden mantener una dieta estricta. ¿Qué es una dieta estricta? Pues una dieta en donde te restringes algún grupo de alimento, ya sea carbohidrato, azúcares, etcétera. Que quiero enfatizar que no hay alimentos buenos o malos, sino hay alimentos que te engorden o alimentos que te enflacan. La lechuga no te enflaca ni las hamburguesas te engordan. No, eso no es así. Cuéntanos. No, o sea, no es como que voy a comer lechuga y eso me va a adelgazar, o voy a comer hamburguesa y eso me va a engordar. No, no sucede. Simplemente la comida tiene que ver con la cantidad de comida que comes durante todo el día. No es como que tenga un impacto en ese día. Necesitas medir tu peso semana a semana y ver cuál es la tendencia en tu peso. Por ejemplo, que es una de las cosas que yo hago para enseñarles a mis pacientes a ver el número de la báscula como un número y ya está, y a entender qué pasa con su peso. Nuestro peso es fluctuante, es totalmente normal, es un sistema fluctuante en donde si tú te pesas hoy y pesas, por ejemplo, yo peso 59 kilos, ¿no? Si pesas 59 kilos y mañana te pesas y pesas 59,200, no significa que subiste de peso, son cambios de hidratación. ¿No? Ok. Y a veces te pesas el siguiente día estresa. Y pesas 58,900, no significa que bajas de peso, significa que son cambios de hidratación. La única forma en la que puedes saber realmente qué está sucediendo con tu peso es por medio de ponerlo en una gráfica y ver cuál es la tendencia. Y no estarte pesando diario, porque diario ni siquiera vas a saber qué es real ni qué no es real. O sea, sí. No es un periodo significativo. Es significativo, ¿no? Y es totalmente normal que nuestro peso fluctúe y hay una fluctuación de hasta 2 kilos. Wow. Y es por hidratación, ¿no? Puede ser que la tendencia, si tú haces este ejercicio, tu tendencia sea quedarte estable, fluctuando, o que se hace a subir, significa que está subiendo de peso, o que se hace a bajar. Pero es muy importante medir la tendencia, como si fuera la lluvia, ¿no? La lluvia en una semana. ¿Qué sucede con la lluvia? Y de esta manera le pierdes el miedo al número en la báscula y entiendes tu cuerpo. No tiene sentido pesarse todos los días, por ejemplo. Entonces, algunas personas comienzan a hacer dieta y ¿qué es lo que sucede? Que te vas desconectando con esas sensaciones normales de hambre y saciedad porque vas tomando decisiones en base a lo que te puede engordar, lo que no te puede engordar, y empiezas a tener mucha preocupación con la comida. O sea, pensar en la comida, pero no comerla.
Ya. Yo me acuerdo cuando era pequeñita que mi mamá hacía dietas, ¿no? De hecho, los que saben, pues yo tuve anorexia, después me dio bulimia cuando tenía 15 años, 16 años, lo tuve como por 4 o 5 años. Y sí, la influencia de mi mamá, obviamente, ahí mi mamá hacía dietas, ¿no? Hacía dietas. Y no como quieres ser como quieres ser como tu mamá y es alguien a quien admiras y entonces es sí, lo ves normal, ¿no? Para empezar, lo normalizas, ¿no? Es normal, ¿no? Puedes dejar de comer. Pero realmente lo que influye un montón es el ideal de belleza. El ideal de belleza ha cambiado con los años. En los 80 era un ideal como súper delgadito, ¿no? Súper delgadito, las supermodelos, no sé si las recuerdan, de las pasarelas, ¿no? Muy flaquitas. Que tenían un índice de masa corporal súper bajito, que inclusive, obviamente no mucha gente sabe, pero lo más seguro es que no les bajaba la regla, porque necesitamos un índice de masa corporal saludable para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, nuestras hormonas, etcétera, y nuestra grasa del cuerpo está muy relacionada con el sistema endocrino, y por eso es que un peso saludable te ayuda pues, a mantener todo, ¿no? No me voy a meter ahí. Pero bueno, el punto es que ahorita nuestro ideal de belleza son curvas localizadas. Ya no es el súper delgadito, pero sí son localizadas, ¿no? Ya es el cuerpo Kardashian. El cuerpo Kardashian, ¿no? Y entonces, o estar fit, ¿no? Que voy a ir. No tengo absolutamente nada de malo, no tengo nada en contra de eso. Y quienes quieran estar fit o tener ese cuerpo, pues está bien. El punto es que no sea, que hay que tener como un balance. Hay que empezar a darse cuenta cuando estás preocupada constantemente con la comida para llegar a ese ideal y cómo te sientes contigo misma cuando te ves al espejo, porque puede empezar a haber una distorsión, ¿no? En tu imagen corporal cuando empiezas a hacer muchas dietas y ahí es en donde hablamos de un desorden de alimentación o un trastorno de alimentación. Ok, o sea, cuando se convierte en una obsesión, cualquiera de estas situaciones. Cuando se convierte en una obsesión y lo manifiestas a través de mucho ejercicio o de estar constantemente pensando en la alimentación y más que mucho ejercicio, porque ese sería como algunas personas, más que nada es preocupación constante con la comida y no quererla comer. Ok. Y bueno, sin llegar a los trastornos de alimentación, que sería un tema también muy interesante, pero ahorita estamos más que nada hablando de esa normalidad donde no hemos llegado a esa línea, pero que nosotros al fin y al cabo estamos tan influenciados por los medios y todo esto que nos ataca de las dietas, que de verdad estamos en conversaciones continuamente hablando de eso, ¿no? Y la preocupación, por eso el tema es, ¿qué estamos haciendo con los chicos? Con nuestros hijos, niños y niñas. Había una estadística que estaba viendo hace un rato que decía que en 1970 el promedio de una niña que empezaba con una dieta era de 14 años. Para 1990 esto ya bajó a los 8 años. Una niña de 8 años que se está preocupando por qué comer y qué no comer cuando en realidad todavía, o sea, tiene baby fat, ¿no? O sea, realmente, claro. ¿De qué gordura me hablas, no? ¿Qué podemos hacer para evitar? Yo sé que los medios, o sea, fuera de la casa también están atacados, pero ¿cómo podemos nosotros como padres o como personas de influencia evitar el estar pasando estos mensajes? De entrada, pues tú dices no a las dietas. No a las dietas. Hay algo que a mí me gusta mucho manejar y creo que alguna vez tú lo viste cuando estábamos estudiando este tema de las polaridades. Ay, sí, me encanta cómo has integrado eso y yo lo adapté hacia el comer saludable y comer divertido. A ver, entonces, sí, cuéntanos eso, para decirle no a las dietas. Entonces, para los que... la introducción a las polaridades. Básicamente, cuando respiramos, ¿no? Hay una polaridad, porque inhalamos y exhalamos, y necesitamos de las dos cosas. Entonces, inhalamos y exhalamos. Cuando inhalamos dióxido de carbono, luego sale, entonces si solo nos quedáramos con el aire, pues literal nos morimos, ¿no? Se necesitan de las dos. Y lo mismo con cualquier otra polaridad, como el comer saludable y el comer divertido. Y me encanta la palabra, ya no es
y comer el pecadito y comer Sí, lo cambié malo, porque... comer divertido, porque esos alimentos que hemos calificado y les hemos puesto tanto adjetivo y los hemos demonizado, que hasta decimos, ay, el pecadito, alimentos prohibidos, es algo que les dicen mucho, ¿no? Alimentos prohibidos, ¿no? Ahora es alimento divertido. A ver, continúa. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay beneficios de comer saludable, como sientes más, valga la redundancia, te sientes saludable, te sientes vital, te gusta, lo disfrutas. Eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta. La mayoría de las personas que hacen dieta para cuidarse, les gusta comer saludable. Pero cuando se mantienen mucho en ese polo, ¿no? En comer saludable, hablo de que un día, 2 días, 3 días, para el 4.º día van a empezar a ver las desventajas. Las vas a empezar a sentir. Y que las primeras pueden ser normales, que son como señales de alerta, ¿no? Te empiezan a dar antojos, se te antojan otras cosas, que no son tan saludables, pero que no pasa nada. Okay. Entonces, y si no le haces caso a ese antojo, luego empiezas a tener restricción alimentaria, donde no le haces caso y te restringes. Y con la restricción alimentaria, lo que sucede es que como que se vuelve una obsesión, como tú decías, está en tu mente esa comida. Porque es prohibida, porque no la puedo comer y entonces la deseo más. Exacto, está en tu mente y entonces, ¿qué sucede? Que ya sea un niño de 5 años, 6 años, 7 años, que tú le restringas y le digas, no vas a comer dulces, ¿no? No, porque los dulces no son buenos y no te hacen bien, ¿no? Pues si se va a la casa de su abuela y ahí hay dulces, pues se va a dar un atracón de dulces, porque esa es la única vez que le permiten en casa comer dulces, ¿no? Y ahí empieza este aprendizaje, porque hay una restricción en casa. Entonces lo ideal es que se permitan las dos, ¿no? Que si se te antoja lo puedes comer. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo mucho es en el mismo plato, pues pones alimentos saludables y alimentos divertidos, ¿no? Puedes poner una velita, puedes también poner otras cosas y que el niño va a ir comiendo de forma intuitiva. Ok, no es que primero te comes todo lo saludable y si te lo comes te doy tu premio y entonces te doy tu galletita. Claro, creo que todos sabemos que eso es fatal, ¿no? Como empezar a condicionar con la comida, ¿no? O premiar con la comida, porque desde ahí se aprende, pues sí, desde que somos pequeños. Creerías que lo sabemos, no es cierto, o sea, yo hubiera pensado que yo creo que muchos padres lo hacemos, ¿no? Pero es muy típico, pero es muy típico entonces, premiar con la comida, pero no es lo más ideal. Okay. Lo mejor es permitirlo. Okay. Y si hacen esto, van a ver al niño o la niña poder, ¿no? Decir, ya no quiero más galleta, ahora voy a comer estas frutas, vegetales o el huevito, ¿no? Lo que le pongas, ya sea desayuno, etcétera. Y al final no le estás restringiendo y así funcionamos de manera natural desde que somos niños. Si mantenemos esto, este balance, ya no estás tanto en las desventajas de solo comer o tratar de comer saludable, ¿no? Porque si tratas solo de comer saludable, llega un punto en el que son tantos los antojos o es tanto la restricción que empiezan a haber un deseo compulsivo de comer esos alimentos y es cuando llegan los atracones. Okay. Y yo me acuerdo mucho que una vez estaba en la clase con uno de mis maestros de inglés y era una clase privada y él pues daba clases en la escuela, ¿no? Y estaba casi todo el día y estábamos hablando de lo que yo hacía en inglés, ¿no? Y entonces me dijo, entonces tú ves eso de los atracones, creo que yo tengo atracones. Y le dije, a ver, cuéntame. Me dijo, es que cuando llego a mi casa de noche, llego con tanta hambre que literal, ¿no? Me doy un atracón. Okay. Porque no comían todo el día, o sea... No, comía muy poquito porque trabajaba, o sea, tenía como una clase tras otra, etcétera, y cuando llegaba eso sucedía. Pero no tenía un trastorno de alimentación porque no trataba de restringir la comida, simplemente pasaba mucho tiempo sin comer por trabajar y cuando llegaba le daba como deseo compulsivo de comer. Y le dije, es fácil, lo único que necesitas hacer es darte un tiempo, llévate unos snacks o tómate un tiempo entre tus clases y come algo, ¿no? Y ya vas a llegar a tu casa y no te va a dar este deseo
al comer en la noche, pero no es un trastorno de alimentación, es totalmente normal, es algo fisiológico, tu cuerpo te lo pide. Okay. Entonces, a eso me refiero cuando te restringes, ¿no? Yeah. En el caso de una relación saludable con la comida, pues hablo de que pues, no te restringes, simplemente vas comiendo, ¿no? Pero cuando solo quieres comer saludable y no metes alimentos divertidos porque no está en lo que debemos comer, ¿no? Porque aparte está de moda comer saludable, esa es otra cosa. Cuando hablamos de moda, está de moda comer orgánico y comer, ¿sale? Como, todo sí, orgánico, todo lo sabe. Okay. Y entonces el error está en tratar de evitar comer lo otro. Ok, pero entonces cuando tú hablas, ok, vamos a permitirnos comer también alimentos divertidos y me voy a comer sin culpa y también a mi hijo le voy a permitir que coma sin culpa, pero esta polaridad entonces es igual, o sea, el alimento saludable. Cuando hablamos de comer saludable, los beneficios son cuando hablamos de comer divertido, el beneficio de comer divertido sería que disfrutas la parte social, por ejemplo. ¿No? Ok. Quizá no con niños, pero bueno, sí, con niños, ¿no? También, o sea, ahorita es más difícil salir, por ejemplo, a un restaurante por la pandemia y así, pero pero imagínate no llevar a tu niño a McDonald's mientras que ve que todos los niños sí se van y tú no, porque no es saludable, ¿no? No disfruta la parte social, no se integra. Okay, entonces o que esté en una fiesta, claro. ¿no? Y que en esa fiesta den comida para niños, ¿no? Sus bots lunch, lo que sea, y le digas, no, yo te traje esta comida que es más saludable, ¿no? No comas eso. Pasa, ¿eh? Sí, claro sí, que pasa. Puede suceder, ¿no? Pero estoy casi segura que sucede. Sí. Entonces, uno de los beneficios de comer divertido es que disfrutas la parte social, que satisfaces los antojos, que te sientes que eres espontáneo o espontánea, ¿no? Al comer. Y cuando las personas llevan como mucho tiempo restringiéndose, lo que sucede es que tienen un miedo natural a decir, pero ¿qué tal que como eso y sigo comiendo y comiendo y comiendo y no paro? ¿No? Eso no sucede. Ah, no. ¿Por qué? A ver, cuéntame. No, porque de manera natural, cuando hablamos, si te quedas mucho en esa polaridad, ¿no? La polaridad de comer divertido, llega un punto en el que empiezas a ver las desventajas, a sentirlas, como, ya no se me antoja comer esto, siento que mi cuerpo me pide comer más saludable. O sea, uno tiende a la polaridad. Entonces, exacto. Si tú le dices, atáscate de dulces, hay un momento en que el niño tampoco va a querer. O tú misma, ¿no? Exacto. Con todos los postres del mundo y dices, no, ya no quiero una ensalada. Los niños no hacen eso, ¿no? Si no les restringes de manera natural, no es como que vayan y solo coman eso. Ok, eso es súper interesante. Ahora, sí debe haber, pues, cierta... la polaridad es del mismo tamaño, divertido y saludable, se mueve igual en la cantidad, o sea, no se restringe tampoco. No, pero por lo menos permite ciertos alimentos divertidos. Okay. O sea, sé para dónde vas, o sea, no es como que comes la misma cantidad de comida saludable que divertida. No, okay. Porque no, o sea, al final si hablamos de ese plato famoso, ¿no? Antes era la pirámide, pero si hablamos de ese plato famoso sobre qué comer, pues al final nos da una idea, es una guía. Okay, perfecto. Cada persona es diferente, ¿no? Pero sí te puede ayudarte a guiarte en tus opciones de comer y también incluir esos alimentos divertidos. Y no solamente dejarlos para el fin de semana, porque eso es otra cosa que es súper típico, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de esa idea de cómo súper sano toda la semana y el fin de semana. Ese es típico, ¿no? Ese es típico en adultos, ¿no? O adolescentes. Sí. El famoso cheat meal, ¿no? También en deportistas, ¿no? Porque al final de cuentas es una regla de dieta que se puede volver estricta y que no te permitiría ser espontánea o espontánea cuando quieras comer divertido entre semana. Entonces lo ideal es decir, yo a veces les pregunto a mis pacientes, depende, porque el perfil es diferente. Personas que quieren bajar de peso pero que no tienen esta preocupación constante con la comida o no tienen un trastorno de alimentación son muy diferentes a quienes quieren bajar de peso y lo tienen, ¿no? Entonces, normalmente hago la pregunta a quienes quieren bajar de peso y no tienen un trastorno de alimentación. Les digo, ¿te ves a ti misma? Les pregunto, ¿qué te gusta comer? ¿No?
¿Qué disfrutas comer, ¿no? De los alimentos divertidos? Y ya sea que me digan postres o lo que sea, ¿no? Galletas, pastelito. pan, ¿Qué les gusta a ustedes que están oyendo? Pónganos ahí, ¿qué es lo que les gusta? ¿Cuáles son sus alimentos divertidos? Para que nos vayan compartiendo. Para que nos vayan, sí, para integrarlos. Vamos a saber, ¿qué les gusta? ¿Qué alimentos son sus alimentos divertidos? Porque creo que es súper importante y eso lo vimos en... Perdón, voy a bajarle. En psicología positiva, que las palabras que utilizamos son muy importantes, ¿no? Entonces, el simple hecho de decir, bueno, es el alimento divertido en vez del pecadito, que ya lleva otra connotación. Exacto. Cuéntenos cuál es su alimento divertido. Aquí les está gustando, muy interesante la idea de aplicar la teoría de la polaridad. Gracias, Ceci. Saludos de Panamá. Y dice Rocío, el aguacate y la zanahoria es su alimento divertido. Rocío, wow, me acabas de impresionar. Bueno, yo diría que la zanahoria, pero con sal y chile y limoncito. Sí. Pero qué maravilla. La coliflor es un alimento divertido. Ajá. Cuando hablamos de alimentos divertidos, es una forma de hablar de esos de comida como los postres, o sea, la que tiene azúcar, ¿no? Con azúcar, sí, sí. Los que tenemos tachados como lo que no me como, el negativo, el pecadito, ¿sabes? Alimentos saludables sería más el helado, la coliflor, etcétera. Sí, exacto. No, cuéntenos la verdad. ¿Cuál es el postrecito que les encanta, el que se guardan para el fin de semana? Rocío sigue diciendo que es el pepino. A mí me queda muy claro que está bien, ¿no? Que a Rocío le gusta. Pero cuando hablamos de polaridad, también piensen, por ejemplo, fuera de contexto, una polaridad es trabajar y descansar. Exacto, ok. Trabajar, entonces, descansar. Cuando hablamos de la comida, amor, una polaridad odio. sería comida saludable, ensaladas, arroz, o sea, verduras, frutas, pan, etcétera. Y la comida divertida sería quizá comida procesada, comida que quizá no tenga tantos nutrientes, pero al final es parte también de la alimentación, ¿no? De la cultura. También depende mucho de la cultura. Claro, ¿no? Claro. Y Vero, hablando de esto también, de estos mensajes, cuando estamos con esa obsesión también de nuestro peso y demás, y hacemos este tipo de cosas como decirle a los niños desde muy pequeños, mete la panza, o ya no comas, o seguro te vas a comer esto porque vas a engordar, o no sé, ¿cómo podemos manejar, entender? Porque obviamente como padres, pues sabemos que, o sea, tener un sobrepeso y eso pues no es necesariamente algo que te va a ayudar, aunque tampoco es, o sea, ¿de dónde esta obsesión y cómo podemos manejar mejor ese tipo de cosas que tenemos que cuidar? Esa obsesión viene de un miedo hacia la gordura, viene de un miedo hacia la gordura, hacia la grasa, hacia los cuerpos grandes, a los cuerpos gorditos, etcétera. Y hay algo que se llama Health at Every Size, que es como la traducción al español sería salud en todas las tallas. Y realmente se ha demostrado que aunque tengas un índice de masa corporal que no sería, entre comillas, tan saludable, si te haces un estudio, o sea, las personas que hacen un estudio podrían ser saludables. Inclusive, por ejemplo, los humos de la cultura es japonesa, ¿no? Sí, de Japón. Para que tengan ese peso o ese tamaño, necesitan entrenar un montón y comer, pero comen saludable, ¿no? Para llegar allí y están saludables. Sus niveles de colesterol están bien, etcétera. O sea que es un paradigma relacionar que salud igual a esbeltez o delgadez. No es verdad, porque puede haber también personas delgadas que tengan colesterol alto, etcétera. Entonces hay como mucha fobia hacia la grasa, hacia los cuerpos grandes, etcétera. Y lo primero sería eso, ¿no? Como aceptar el hecho de que todos tenemos un cuerpo diferente, genética diferente, etcétera, y una belleza única y que no necesitamos como alcanzar ese ideal o estar en ese ideal para sentirnos a gusto. Okay. Pues puede ser una opción y se vale, pero no es un requisito. Okay. Y bueno,
empezar a normalizar eso, ¿no? Sí, ¿no? Aceptar. Primero ser conscientes de nuestros propios comentarios. Exacto. De esta influencia. Y de estas cargas culturales que tenemos. Fíjate, yo tengo, bueno, mi hija Andrea, que la mayoría de aquí conocen, era flaquita, y ella sabe que comparto esto porque ella he aprendido mucho a través de lo que ella me ha comentado, ¿no? Que nosotros era así como, ay, ella era muy delgadita, y llegó a la adolescencia y bueno, pues en la adolescencia te salen curvas y creces y cambias y demás, ¿no? Entonces ella dice que como tenía tanta afirmación de la familia, de ay, qué bonita, qué delgadita, y son cosas que hacemos sin querer, estamos manejando ese mensaje a nivel inconsciente, que cuando ella empieza a cambiar, se empieza a ver fea y gorda, ¿no? Y le genera un problema que afortunadamente no llegó a un trastorno de alimentación, pero sí a un problema de imagen, ¿no? De imagen corporal, claro. De imagen corporal muy, muy fuerte, que ella dice que tuvo que trabajar, se le manifestó en la universidad, mientras además ella estaba sola y se veía al espejo y dice, yo me maltrataba, yo me hablaba horrible. Y ella se dio cuenta de dónde venía todo esto y son cosas que hacemos los papás sin querer. Por eso a mí este tema se me hace tan importante, porque hacemos sin querer daño al estarle diciendo, aplaudiendo a un hijo cuando es muy delgado o cuando estamos poniendo etiquetas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con las etiquetas que ponemos o esos comentarios de que estamos viendo a la chavita y, ay, es que está bien gorda o ay, cómo engordó. Y no sabes lo que estás haciendo para tus hijos que de pronto se paran en el espejo y se autojuzgan. Entonces, ese cuidado me parece que tenemos que tener. Eso. Y empieza, como tú dices, con nosotros, ¿no? Primero ser conscientes de los comentarios que tenemos, para tratar de no hacerlos, sin juzgarnos, sino para primero entendernos, ¿no? Que es parte de la cultura y lo que vivimos, porque es muy común estar en una comida y cuando comemos en familia o hay más comida en la mesa, pues sí, puede ser que comamos un poco más y de repente es común los comentarios como, ay, ya comí mucho, voy a engordar, ahora voy a hacer dieta o después o mañana como menos. Ese tipo de comentarios no ayudan, ¿no? Entonces lo primero sería ser consciente y dejarlos de hacer, especialmente si hay niños, ¿no? Si hay adolescentes, etc. Ser consciente de los chicos, porque, bueno, en México somos típicos, ¿no? Ya ahí viene el maratón de engorda aquí vemos muchos mexicanos en el público. El maratón que vamos a comer, no sé qué, y ya en enero nos ponemos a dieta. Y es cultural. Es cultural y gira mucho alrededor de todo esto, ¿no? De la cuestión de la comida y de la imagen y del físico. Entonces creo que es importante. ¿Y de dónde hay gente, ¿De dónde, aquí? Tenemos, mira, acaba de entrar por ahí Sergio, hola, hermano, qué gusto que estás por aquí. Diana nos dijo que ella sí, panecitos de cualquier tipo de postre azucarado le encantan. A mí también, a mí los panecitos son los que me gustan. La pizza podría ser un alimento entonces divertido. Divertido. Vale, entonces la pregunta es, ¿te ves a ti mismo o a ti misma sin comer pizza en toda tu vida? A ver, Diana, ¿te ves? ¿Quién fue la que dijo? Rocío. O Diana con los panecillos, ¿te ves sin comer panecillos azucarados, pastelitos, toda la vida? Pues no, yo creo que no. Okay. La mayoría de las respuestas es no. O sea, no. Si te gusta, pues no me veo sin comerlo. Entonces, si no te ves sin comerlo, necesitas incluirlo en tu alimentación. Ok, perfecto. Y aquí es en donde hablamos de reglas de dieta flexible. Primero hay que dejar de ver la palabra dieta como una restricción. Porque simplemente es una forma de comer, ¿no? La forma en la que comemos, nuestro estilo de alimentación, etc. Una dieta es lo que comes, ¿no? No necesariamente tiene que ser sinónimo de restrictivo, pero bueno, así lo vemos. Entonces, hay reglas flexibles de dieta. ¿Cuáles son? Pues tú eliges. Si no te ves a ti mismo sin comer panecillos o postres o pizza toda tu vida, pues tú eliges si quieres que sea una vez a la semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Tú eliges cuándo. Sí, depende de cada quien. Depende con lo que cada quien se sienta a gusto. Ok.
Ok, entonces sí, o sea, tu polaridad, tú vas a ser el que decida cómo está Sí, tu polaridad. exacto. Ya sea que el alimento divertido sea más grande que la polaridad de saludable, de plano, Y así. también tenemos reglas flexibles de alimentación en cuanto a la saludable o principios de alimentación saludables, como en mis comidas principales voy a comer saludable. Ujú, O, por ujú. ejemplo, yo tengo una que me gusta mucho que es, sí, todas mis comidas deben ser saludables, o la mayoría, no todas, porque ahí estamos siendo inflexibles. Pero la mayoría de mis comidas principales, desayuno, comida y cena, van a ser saludables, ¿no? Y les podemos meter algo divertido. Pero, por ejemplo, cuando podíamos ir al cine libremente, eh, me acuerdo una vez que yo no había cenado y que fuimos a ver una película ya tarde. Y yo dije, ok, si no he cenado, pues no me voy a cenar unas palomitas con un refresco, porque mi principio es, mis comidas principales deben ser saludables. Entonces dije, bueno, me voy a comer un baguette, o sea, lo más saludable que pueda encontrar en el cine, y esa va a ser mi cena. Y ya después, si quiero, puedo comer algo divertido, porque Okay. ya no entra, o sea, ya comí algo saludable. Hablo de esos principios. Okay. ¿Mm? Okay. Pero lo más importante es que no sea una cuestión restrictiva, No que... sea restrictiva, que sea flexible. Okay, O que el perfecto. desayuno sea siempre saludable, o la mayoría de las veces, o que tengas un desayuno divertido de vez en cuando. Okay. Como los hot cakes del fin de semana o una cosa No así. tiene que ser el fin de semana. Ah, ya ves, ahí estoy yo con mi mentalidad. Puede no ser el fin de semana, porque Okay. puede haber excepciones, ¿no? Okay, Puede ser perfecto. que de repente quieras surja algo, ¿no? O sea, festivo. Bueno, la mayoría de los días festivos ya por Vicente Fox aquí en México se pasaron a los lunes, ¿no? Ah, sí, Así para claro, que sea el para famoso tener puente, pero en nuestro otros puente. países sí es día festivo, etcétera. ¿Y qué tal que ese día festivo cae entre semana? Ah, claro, Entonces entonces, entraría en conflicto con la regla de dieta, ¿no? exacto. Inflexible, de solo los fines de semana. Por eso lo mejor es ser flexibles y tener estas reglas flexibles de alimentación, donde Perfecto. si no te ves a ti mismo sin comer ciertos alimentos en toda tu vida, los necesitas incluir, y tu peso se va a mantener. Hay algo que se llama punto fijo o set point en el peso. Siempre te vas a estar en cierto peso, siempre y cuando te Vas a, mantengas comiendo, sí, te mantengas fluctuar. comiendo pues de una manera balanceada, Ok, incluyendo bueno. alimentos divertidos. Incluyendo alimentos divertidos, eso me encanta. ¿Hay alguna recomendación que tú nos puedas dar sobre las porciones? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿La porción es importante? ¿La porción da igual? Eh, ¿cuál es tu...? No, yo siempre hablo sobre experimentar contigo misma. En cuanto a las porciones, cada persona es diferente. Hay ciertas... Yo no soy nutrióloga, soy psicóloga, ¿no? Con especialidad en trastornos de alimentación. Pero, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de que el puño de la mano para una porción de proteína, ¿no? Y por ejemplo, si vas al nutriólogo o quieres una dieta para adelgazar, dependiendo de cuál es el approach del nutriólogo o de la nutrióloga, pero lo que yo me he dado cuenta es que de alguna manera, cuando tú empiezas una dieta para adelgazar, quizá te va a servir por un tiempo, y lo mejor es que lo hagas para tu salud, ¿no? Para mejorar tu salud, y no simplemente porque quieres bajar de peso y ya. Okay. Cuando hablamos de porciones, por ejemplo, la fruta, se maneja de que la mitad del plátano es una porción de fruta. Y yo no estoy tan de acuerdo en esto, porque yo diría que si te quieres comer un plátano entero, te comas el plátano entero. Y si te quieres comer 2 plátanos, te comas 2 plátanos. O sea, y esa es tu fruta, ¿no? Y que vayas viendo cómo te va, cómo te vas sintiendo con ello, ¿no? Okay. Puedes hacer un diario para ver cómo influye ciertas comidas, ¿no? Por ejemplo, mi hermana me comentó que allá haciendo su diario se dio cuenta de que la leche le sacaba granitos en las piernas, ¿no? O que ciertas comidas le hacían que se le inflamara el estómago, y entonces vas notando la influencia de ciertos elementos en tu cuerpo, y tú misma vas comiendo menos de unos y comiendo un poco más de otros porque te hacen sentir bien, etcétera. Y en cuanto a porciones, creo que es lo mismo. Podemos guiarnos en base a las guías
guías generales, ¿no? De alimentación, porciones visuales, ¿no? También, porque si hablamos de arroz, algunos dirían, pues, media taza de arroz es una porción, etcétera, pero no queremos irnos ahí para ser tan exactos, porque luego caes en como esas reglas, ¿no? Y obsesiones otra vez, ¿no? Como pacientes que dicen, no, pues... Contar calorías un huevo y ya, y esa es mi porción del desayuno, ¿no? Y yo digo, ¿quién come un huevo? ¿No? O sea, en serio, ¿no? Si vas a desayunar, pues tu huevito, bien, ¿no? Tu huevito y tus frijolitos. ¿Me doy a entender aquí? O sea, como... Sí. Y al final de cuentas quieres llegar a esa espontaneidad en donde tú te vayas sintiendo gusto. Y algo que me gustaría comentar es que cuando la gente hace una dieta estricta durante más de 3 meses, las sensaciones de hambre y saciedad se van perdiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que te sientas, que puede ser que comas una porción normal y sigas sintiendo hambre porque no te sientes saciada, o puede ser que no hayas comido durante varias horas y no tengas hambre. ¿Y esto por qué se da? Porque o pasas mucho tiempo sin comer, ¿no? Y es un día, 2 días, 3 días. Por ejemplo, hay personas que dicen, no voy a cenar, ¿no? O voy a comer muy poquito, ¿no? O en la noche es así un poquito, o voy a tratar de comer poco, ¿no? Durante todo el día. Y hay gente que es muy buena haciendo esto, ¿no? Porque o tiene mucha fuerza de voluntad, o tiene una personalidad muy perfeccionista, y lo malo es cuando como que vas diciendo, ay, esto me hace sentir bien, ¿no? Esto me hace ser yo, ¿no? Y como que se va reforzando, y luego la gente te lo refuerza, oye, tú comes poquito, ¿no? Como lo que decía sobre reforzar. Entonces, al final vamos pensando que eso es algo que nos define, cuando realmente no nos define, no te define la forma en la que comes, ni nada. Y el punto aquí es que si empiezas a comer de una forma más natural y sin restringirte y tal, simplemente tus sensaciones de hambre, empiezas a recuperar tus sensaciones de hambre y saciedad. ¿A qué me refiero con esto? Que puedes comer, ¿no? Y conforme empiezas a comer, llega un punto en el que vas sintiendo, la saciedad la sentimos de forma diferente. Algunas personas pueden decir, conforme voy comiendo, voy sintiendo como que ya no disfruto tanto la comida, o sea, como que ya no me sabe tan rica, ¿no? Entonces digo, ok, ya puedo parar, ¿no? O voy sintiendo como que me voy llenando, pero no es hasta acá, sino que voy sintiendo saciedad y entonces puedo dejarlo. No me espero a que el estómago se sienta que me explota. Sino simplemente te sientes saciada y ya está. Y así son los niños. Cuando no haces una dieta, simplemente ya está, o ya no quiero, ¿no? Ya sintieron hasta el momento que están. Exacto. Y sabes también que me he dado cuenta, Vero, que cuando sí estás, cierto que si le pones atención a tu cuerpo y a lo que te está diciendo, con el postrecito y estas cositas ricas, a veces no necesitas más de 2 o 3 bocados. Exacto. Si realmente te das cuenta, ay, la verdad es que ya el siguiente ya ni me sabe tan rico, ya sacié esa necesidad del dulce y puedes dejarlo a la mitad, que otra de las grabaciones que tenemos muchas veces en la cabeza es de que te tienes que acabar lo que te sirves. Bueno, pues entonces sírvete poquito para que te sirvas más, pero esas cosas también llevan a que no escuches a tu cuerpo, ¿no? Exacto, están como los 2 lados. Escuchas lo que te grabaron o lo que te grabaste tú solita y entonces, bueno, pues por eso no nos escuchamos. Así que súper interesante esto de escuchar nuestro cuerpo. Volviendo a los niños, Vero, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, cuando ya están estos niñitos, estos hijos nuestros, y yo ya los míos ya están bien grandes y ahí se acaba de meter Fernando, tiene 23, o sea, ese ya lo que yo le diga. Pero ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, cuando estamos ya observando que nuestros hijos están muy conscientes de su peso y se empiezan a fijar en lo que comen y a restringirse? Como papás, ¿qué recomiendas tú como psicóloga? ¿Qué podemos hacer para hacer cambios en ese patrón, aparte de modelarlo, ¿no? Yo creo que depende mucho de la edad. Tú decías hace ratito que algunos empiezan a los 8 años, ahora ya es muy temprano. A esa edad, cuando en esa edad, es más fácil que tengas más influencia, ¿no? Y que puedas decirles, oye, vamos a sentarnos a la mesa, ya esto hay que comer, etc. Y conforme van creciendo, si son adolescentes, pues es más como modelarlo. Yo creo que comer con ellos, por ejemplo, ¿no? Darte el tiempo de, por lo menos, yo sé que muchos pueden trabajar, bueno, ya estamos trabajando más en casa, pero
es súper importante. Una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando con mis propios clientes o pacientes cuando ya tienen un trastorno de alimentación es que una de las cosas que piden a sus padres es comer en familia. Comer en familia. Y que en la mesa no se hable de la comida, sino que se hable de otras cosas, como qué pasó en el día, cosas que no tengan que ver con comida. No hablar de la comida mientras estás comiendo. O sea, en el sentido de negativizar la comida. No sé si ahí ya me voy a comer otro panecito, este es el último que me como, ¿no? De decir, ajá, ese tipo de cosas. Ya no me voy a servir más o me voy a servir más o cualquier cosa que sea poner la atención en la comida, comer en familia, me parece súper interesante, que además es algo que te permite también ver los patrones que está pasando con los hijos, ¿no? Y modelarlo tú, ¿no? Modelarlo tú también. Comer de todo, ¿no? como padre, para que esto no sea una influencia en los niños, ¿no? Y si lo estás viendo, pues poner un poco más de atención en las comidas o en los snacks o inclusive prepararles algo y decirles, oye, mira, te preparé esto y vamos a comer esto, etcétera. Incluir las dos cosas, ¿no? Alimentos saludables y divertidos de repente. No presionar para comer lo que no quieran comer, sino preguntarles y ir poco a poco. Eso ayuda un montón. Excelente. No, nunca presionar. No sé si tengan alguna pregunta para Vero, ya se está acercando, creo que empezamos tarde, pero también queremos respetar el tiempo de todos. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, aquí unos comentarios, bueno, Rocío dijo que sí, que es verdad, su peso se mantiene generalmente, como decías tú, fluctúas, pero tienes un punto. Y Diana decía, bueno, ella se permite las pequeñas porciones más seguido de eso que le gusta, en vez de darse un atracón un día, ¿no? Es decir... A mucha gente no le gusta esa palabra, atracones. El atracón, bueno, no, bueno, la que hay. Ella sí dijo atracarme. Sí. Y cómo se promueve, ¿no? En los medios también. A mí me parece tan gracioso. Para mí jamás me había pasado por la cabeza esa idea de que si estoy triste me agarro un atracón de helado y los medios lo promueven con esa imagen de las películas americanas sobre Bridget Jones, ¿no? La película de Bridget Jones. Que abre el refrigerador, agarra su botezote de, no sé, un galón de nieve y se lo come. Entonces, ese tipo de cosas también, bueno, estamos rodeados de ese tipo de información. Fíjate que todos comemos de manera emocional. O sea, no tiene nada de malo que, me siento feliz, voy a comer algo, o me siento triste, voy a comer esto. No pasa nada. Lo malo está cuando lo usas de manera constante, cuando es frecuente, cuando es tu única manera de lidiar con las emociones. Ahí es cuando ya es el famoso emotional eating o comer de manera emocional, porque es tu única herramienta. No sé si alguna vez recordaste a nuestra maestra Emilia, que una vez dijo, cuando solo tienes un martillo, ves a todos tus problemas como si fueran clavos. Porque apagarles, es cierto. Es lo mismo, ¿no? O sea, si no tienes otras maneras de lidiar con tus emociones, pues si la única es la comida, pues vas a usarla para todo, para cuando te sientas mal, ¿no? O cuando te sientas bien. Entonces, no pasa nada cuando comemos de manera emocional de repente. Somos seres humanos, es parte de... Y eso que importante, ¿no? También decir, bueno, me doy permiso. Hoy quizás se me pasó la mano con los alimentos. Y no sé si otra vez estoy en algún paradigma, ¿no? De decir que se me pasó la mano con los alimentos divertidos. Te digo que estamos muy programados. Pero tener esa autocompasión de decir, no, mañana como más saludable, sin darte golpes de pecho, porque eso pasa muchas veces y con las dietas, como dices tú, que es una restricción cuando caes, porque vas a caer, porque no toda la gente tiene esa fuerza de voluntad de llegar a los 3 meses. Y ese golpe de pecho es durísimo, esa lacerada de, rompí la dieta y soy tremenda, no sirvo para esto, y entonces ya te empiezas a maltratar, ¿no? Y los hijos lo ven y entonces emulan, imitan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Les agradecemos muchísimo. Vero, todo lo que nos has compartido hoy ha sido súper interesante. Creo que nos llevamos muy buenos tips para tener más conciencia de nuestra alimentación, de
de cómo nos movemos en esa polaridad de los alimentos. Me encantó, nos llevamos ese nombre de alimentos divertidos, y también de la conciencia y de cómo estamos generando el tip de comer en familia. Me encantó. ¿Algo más que se lleven por ahí, que nos quieran compartir? Pues ya, las gracias, les ha parecido muy interesante a todos, y pues nada, muchas gracias a Vero por su tiempo. No, encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos y que pasen una buena noche, disfruten ¿qué día es hoy? Su miércoles, lo que queda de él. Su miércoles. Hasta pronto y gracias.